Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera semana de conversatorios. De antemano quiero agradecerles a todas las personas que nos visitan, que nos acompañan hoy por primera vez. El día de hoy con un tema muy interesante. El día de hoy se desarrollará el tema Conceptos básicos de implementación en obra BIM, desarrollado por el ingeniero y asesor de nuestra empresa, Diego Correa Alvarado. El ingeniero Diego es ingeniero civil, especialista en gestión estratégica de proyectos. Actualmente labora en la empresa BIM SAS como coordinador BIM. Cuenta con una gran experiencia en el sector público y en el sector privado. Desde hace un tiempo nos ha venido acompañando la asesoría en cuanto a la parte de obra civil. Entonces les cuento, mi nombre, para los que no me conocen, es Iván Darío Medina, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia ambiental. Soy el gerente general de la empresa ICAM Acciones Sostenibles. Nosotros somos una empresa que presta servicios ambientales, sanitarios, forestales, civiles y de arquitectura. Hemos venido trabajando en algunos municipios del departamento de Boyacá y lo que buscamos con nuestro servicio es poder contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de todos los sectores. Sin más preámbulo, quiero pues darle paso al ingeniero Diego para que desarrolle su tema. Espero que sea aprovechado y del gusto de todos ustedes. A bien a las personas que quieran de pronto al final preguntar, veníamos trabajando una dinámica que era hacer las preguntas por el medio del chat. Con el ingeniero Diego cuadramos para que de pronto haya una interacción más directa entre el expositor y las personas. Entonces las personas que quieran preguntar nos escriben en el chat y a lo último pues esa persona va a activar micrófono y cámara para poder interactuar directamente con el ingeniero. El ingeniero ahorita les va a contar un poco más de cómo va a ser la dinámica. A las personas les solicito de forma comedida para que el desarrollo del conversatorio no se vea afectado, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Para esta manera, pues no intervenir en el desarrollo de la persona que va a desarrollar el tema. Les agradezco mucho por a esta hora, hacer parte de este conversatorio y espero sea el provecho de todos ustedes. Muchas gracias. Ingeniero Diego, entonces si su merced quiere, ya puede empezar a desarrollar, a hablar. Listo, Iván, gracias. ¿Ya ven la pantalla? Sí. ¿Me confirmas, Iván, por favor? Sí, Inge, sí, ahí está la pantalla. Sí, listo, perfecto. Entonces, primero que todo, darle las gracias a Iván Darío por abrirnos esos espacios de colaboración, esos espacios de esparcimiento, de no poder compartir la experiencia y el conocimiento que uno tiene. Y gracias pues a las personas que se inscribieron activamente y espero pues que sigan participando así activamente en todos los conversatorios que se tienen pues acerca de los diferentes temas que se ha llevado a cabo. Entonces yo les voy a hablar, el tema que yo vengo a desarrollar es sobre BIM, conceptos básicos de implementación en obra. Y quisiera hacerles antes que todo una pregunta. Quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de BIM, saben qué es BIM o han escuchado algo de BIM. No sé si tal vez en el chat puedan pues comentarnos, ¿sí? Como para llevar un poco más la dinámica. Entonces demos, si quiere Iván, no sé, son las y 38, un minuto. Listo, Ivonne dice que no. Claro, programas como Revit, ok. No, 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 trabajamos en equipo multidisciplinario muy bien allí. Ni idea, información del proyecto. Sí, hay una palabra grande ahí, que es la palabra información. Anderson Bolaños no sabe, Roger tampoco. María Camila Ospino dice que sí, sí ha leído algo al respecto. Vamos a contabilizar. 30 segundos más. Sí, optimización de proyectos a través de aplicaciones. Sí, es una parte. Desde República Dominicana. Un gusto saludar, si tengo un poco de conocimiento, qué chévere. El Information Modeling, sí, muy poco, ok.
Listo, Iván. Yo creo que sí, 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 sí. Vamos bien. Un poco, dice el arquitecto Diego Suta. El arquitecto Diego Suta estuvo trabajando con unos proyectos en nosotros en Paipa. Listo, Iván, continuemos. Entonces, la metodología como vamos a llevar a cabo el conversatorio es, vamos a hacer primero una introducción, vamos a conocer un poco de de la historia de la metodología, vamos a conocer las fases de un proyecto de construcción tradicional, el ciclo de vida de un proyecto, vamos a hablar sobre qué es BIM, no solamente su significado, sino cómo se implementa pues también en obra, cuáles son los beneficios de la metodología BIM y cómo estamos pues en Colombia en cuanto a la metodología. Sí, vamos a hablar también cómo es el acompañamiento de obra. Quise separar el conversatorio en dos capítulos, uno sobre todo el tema textual y otro ya es netamente la parte de implementación. Entonces vamos a hablar sobre el acompañamiento de obra, cuáles son los tipos de software que, pues, que en nuestro caso nuestra compañía maneja, qué se puede hacer con un avance de obra y demás. Entonces, continuamos haciendo la introducción. BIM es Building Information Modeling, que en su tradición es, en español es modelado la información y la construcción. Resalto la palabra información porque esto es lo que hace diferente de un proyecto tradicional. Entonces, a medida que vaya avanzando el conversatorio, les voy pues comentando qué tipo de información se requiere, cómo se maneja la información, para qué sirve ese tipo de información y demás. Voy a hablar sobre la fase, bueno, voy a iniciar acá por la fase de vida de, pues las fases de un proyecto de construcción, donde vamos a suponer que iniciamos por una etapa de prefactibilidad, donde ya tenemos todos los trámites de curaduría, es un ejemplo, todos los temas de licenciamiento, ya tenemos los trámites del impuesto predial, ya tenemos el proyecto viable, ya es netamente construible, pasamos por una etapa de diseño. Posteriormente entramos a una etapa de planificación, seguimos por una etapa de ejecución, hacemos un cierre y hacemos un mantenimiento. Entonces voy a resaltar tres temas importantes o tres fases importantes que es diseño, planificación y ejecución, donde voy a explicar pues netamente cada uno. Esto es el sistema de construcción tradicional y cuáles son pues los problemas que tenemos actualmente en el tema de la construcción. Entonces en la etapa de diseños iniciamos con unos estudios previos. Estos estudios previos nos arrojan unos diseños conceptuales, pues, perdón. Posteriormente entramos ya a toda la parte documental, donde de estos diseños ya se empiezan todos los trámites y estos trámites simplemente salen en unos formatos en dos dimensiones. Estos formatos es en formatos 2CAD, en AutoCAD, que es .CAD el formato, y son los trámites que uno entrega ante cualquier ente de control para que le den el visto bueno o autorización para iniciar cualquier proyecto. En la etapa de planificación hablamos sobre tres temas importantes, que es el alcance, el presupuesto y el tiempo o cronograma, que conocido como la gerencia de proyectos no es nada más que el triángulo de la triple restricción. El triángulo de la triple restricción nos habla que cualquier factor que se modifique, ya sea el alcance, el presupuesto, el cronograma, independientemente va a afectar sí o sí, va a afectar los otros dos. Y hablando de la parte de ejecución y llevar a la realidad el proyecto, iniciamos ya netamente por una parte de compras, una etapa de compras, una etapa de fabricación, seguimiento y control, y aquí es donde deposita prácticamente todos los problemas que se ven en la actualidad de una construcción tradicional o una metodología de la que estamos acostumbrados a llevar. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más importantes? Primero, la mala interpretación. ¿Interpretación de qué? Interpretación de la documentación que sale desde los estudios y diseños, ¿sí? Ya que estos estudios, la persona que diseña no es la misma persona que construye. Es decir, también influye mucho acá la experiencia que tiene o la sagacidad que tiene prácticamente el residente de obra o el director de obra o en su defecto el equipo de trabajo que está encargado pues de la ejecución del proyecto. Sí, estos errores o la mala interpretación nos producen unos errores. Estos errores pues obviamente generan algunos sobrecostos en obra. Por eso es que primero pues las obras no terminan a tiempo. Segundo, el rubro o el recurso que se tenía planteado para la ejecución del mismo pues está afectando.
Y esto requiere netamente realizar unas actualizaciones, unos trámites otra vez de actualización de licencias de construcción y demás. Y internamente, en cualquier compañía, pues se requiere una mejora continua. ¿Sí? Esta es la realidad de la construcción. Vamos a enfocar un poco más a la realidad de la construcción, que es lo que nos encontramos. Prácticamente que el 92% de la información llega incompleta, 95% de los proyectos no terminan a tiempo, el 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto del 10% y el 37% de los proyectos, el material de desperdicio, el 37% es material de desperdicio de cada proyecto. Es decir, para que nos hagamos un caso en la realidad, si yo construyo 3 edificios o 3 proyectos, con los desperdicios de estos 3 proyectos, yo puedo construir un cuarto proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se produce esto? Primero, por la falta de innovación en la construcción, posteriormente, falta de capacitación del personal, debido a que pues, cuando uno inicia cualquier proyecto de construcción, no se cuenta con la misma gente que hizo durante toda la etapa de planeación. Uno lo que hace es, o normalmente lo que se hace es, se inicia el proyecto, se suben a bases de datos solicitando algunos perfiles profesionales, se coge el mejor postor y ya, pero pues esa persona entra a ser parte del equipo, pero no en todo su ciclo de vida de la etapa de ejecución hizo parte del equipo, que eso es sumamente importante. Primero, tercero, manipulación errónea de la información, falta de comunicación entre las personas, ¿sí? Posteriormente nos damos cuenta que en las obras hay tal vez algunas inconsistencias entre la interventoría de obra y netamente los residentes o los contratistas. Falta de información en los diseños, ya que no sé, hemos evidenciado, o si siempre se evidencia la gente que ha estado en campo, que tal vez un diseño de redes, cualquier tipo de redes, no encuentras o no, nunca se encuentra, digamos, una altura, ¿sí? Simplemente en longitudes, accesorios y demás, pero nunca vas a encontrar detalladamente pues una altura para pues, su respectiva instalación. Y con esto se busca que el 40%, pues la pérdida del tiempo, ¿no? El 40% de la información del diario vivir de un residente de obra, el 40% de su diario vivir se va buscando la información. Y ahora bien, que esta información que él encontró sea la última versión que existía de esos diseños, porque tal vez en obra ha pasado, o suele pasar, de que en obra tú encuentras los planos actualizados, entre comillas, versión 3, pero el diseñador tiene o la gerencia o netamente dentro de las oficinas ya existe la versión 4, la versión 5. Es decir, que en obra se está construyendo pues, con planos de versionamientos anteriores o planos desactualizados. Según CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, se estima que el sector de la construcción es el responsable del más del 50% de las emisiones de las emisiones contaminantes en el sector a nivel mundial. Esto es un tema sumamente importante donde tenemos que apuntarle. La metodología bueno, trabaja de la mano con muchos factores que más adelante, cuando empecemos a ver las dimensiones de la metodología, nos enfocaremos un poco más en este tema. Antes de meternos al tema de BIM, voy a hablarles de qué no es BIM, ¿sí? Según pues, digamos, como las inconsistencias que uno encuentra normalmente, y es que BIM no es un software, ¿sí? BIM va mucho más allá, sí se necesita tal vez un software para llevar a cabo un modelo digital. BIM no es una tecnología, ¿sí? Sí se necesita tal vez, obviamente, un equipo netamente, pues, digamos, de diseño, pues, para poder correr los diferentes software. BIM tampoco es un modelo 3D, se requiere mucho un modelo 3D tal vez, sí, pero no es netamente un modelo 3D. Ahí resalto la palabra información. Es un modelo 3D con información. Ahorita les voy a dar un enfoque real de qué es la metodología BIM. BIM no es Revit. Revit solamente es un programa de diseño donde tú modelas, y BIM tampoco es el área de una empresa. La unión de todo esto prácticamente hace la metodología BIM, pero BIM va mucho más allá. BIM es una metodología de innovación, ¿sí? Multidimensional, que se lleva a cabo en todo el ciclo de vida de un proyecto, basado en un trabajo colaborativo, simulando en una maqueta digital coordinado a todos los proyectos constructivos operativos de infraestructura. ¿Sí? Voy a subrayar esas 5 palabras de innovación, multidimensional, el ciclo de vida, colaborativo y simulando, que los voy a llevar a cabo y se los voy a explicar a medida que vaya avanzando el conversatorio. BIM es algo muy sencillo, ¿sí? BIM simplemente es un proceso que organiza procesos, personas y herramientas, no más. Entonces, prácticamente es una metodología. Esto no es una carga más para una empresa, simplemente es tener perfiles desarrollados, asignar roles y buscar personas que estén, digamos, como abiertas al aprendizaje y a cambiar el chip
que hay actualmente en la construcción. BIM es una maqueta digital coordinada, pero ¿qué es una maqueta digital coordinada? Les voy a mostrar un ejemplo. Esto es un caso de un proyecto que yo estaba coordinando en Villavicencio, haciendo prácticamente como una oficina satelital, donde no conozco el proyecto real en Villavicencio, no he tenido que viajar a Villavicencio, el proyecto ya está en ejecución, ya está en marcha, ya estamos en este momento, hasta esta mañana, en fundida de placa de piso 10, y es un proyecto que comenzó aproximadamente hace 2 meses en ejecución. Sí, entonces ya pueden medir ustedes mismos los tiempos de ejecución del proyecto. Es una construcción convencional, común y corriente, pero lo que hace el punto de partida y el avance tan significativo es el uso de la metodología, definir perfiles y demás. Entonces, ¿qué es una maqueta digital? Una maqueta digital no es nada más que unir arquitectura con estructura, ¿sí? Posteriormente ya inicia toda la parte de MEP. Para los que no conocen el significado de MEP, hace referencia a todas las redes mecánicas, eléctricas y plumbing, ¿sí? Y posteriormente ya entra un proyecto coordinado. Ahorita voy a mostrarles este mismo proyecto ya en el programa de Navisworks, que es el programa que yo utilizo. Yo manejo toda la parte, bueno, el equipo maneja toda la parte de Autodesk. Es el programa de diseño que uno tiene para realizar las coordinaciones. Cómo uno puede realizar las coordinaciones, qué es un clash detection, qué es una colisión, qué es una inconsistencia en un diseño. Y podemos ver significativamente, antes de que inicie un proyecto en su ejecución, cuántos errores nos encontramos haciendo una auditoría de diseños, o en su defecto, pues, de estos modelos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Una de las ventajas que tiene utilizar este tipo de metodología. Primero, es una maqueta digital, ¿sí? Segundo, esta maqueta digital me permite hacer la coordinación entre absolutamente todas las disciplinas. Entonces ya hablo aquí que es un trabajo multidimensional, donde absolutamente todos los diseñadores están haciendo uso de una sola herramienta, de una sola nube que se llama BIM, ¿sí? O en su defecto existe un software también de BIM que se llama BIM 360 o BIM 360, que también les voy a hablar un poco más adelante sobre esto. ¿Y qué requiere? Que cualquier modificación o cualquier cambio que se requiera en el diseño, no sé, yo quiero cambiar acá el ancho, tal vez el vano de la ventana, la altura de la ventana. Yo simplemente le asigno el perfil o le asigno el detalle al arquitecto, y el arquitecto lo único que va a hacer es modificar absolutamente, pues, las cosas pues, que tengan inconsistencia, o que toque adecuar o que toque reorganizar, y automáticamente se me van a actualizar las tablas de cantidades. Perdón, con estas tablas de cantidades, ¿yo qué puedo sacar? Primero, una programación. Yo ya tengo una programación de obra. Segundo, ya sé qué cantidades reales voy a tener netas para la ejecución del proyecto. Obviamente hay que contar, esto va sin desperdicios. Digamos, los desperdicios ya serán asumidos como un factor adicional, como un extra que toca hacer a esta metodología, o la forma en cómo nos entrega la metodología la información. Porque hay diferentes empresas que manejan el 3 y el 5%, aunque pues si es solicitud del cliente uno lo podría hacer, ¿sí? Entonces cualquier modificación netamente se va a actualizar todos los modelos, o el modelo en su referencia, uno pone a correr otra vez el modelo, uno hace la verificación si se presenta alguna otra colisión con la modificación que él hizo, digamos, hablando en el tema de redes, que alguna colisión, no sé, en el piso del sótano, que tal vez son donde tengamos más congestión de redes, y la información o las cantidades de obra o la actualización del modelo se hace automáticamente. No sé si bueno, vamos a hablar sobre la innovación, ¿sí? No sé si sea tal vez innovador. Tal vez innovador para nosotros, porque pues tal vez hasta ahora estamos como metiéndonos a la metodología. Más o menos esto comenzó en el 2018, con un grupo de empresas que les dolía el bolsillo, les dolía pues todas las inconsistencias que le presenté ahorita. Se formó un grupo con Camacol de la construcción. Ahorita les voy a hacer un enfoque de eso, cómo estamos aquí en Colombia. La metodología como tal se presentó, la primera metodología o el uso de la implementación BIM se presentó en 1975 por un proyecto que presentó un profesor. Eso fue un grupo, este profesor tenía un grupo de arquitectos que querían avanzar más. Tal vez para ellos era muy corto tener o entrar a una obra con diseños 2D, donde pues toda la información no reposaba dentro de la documentación de los entregables. Ya en 1984 se creó el primer software de diseño, que fue Archicad. Ya en el 96 se creó el consorcio industrial. Ya en el 2000 se hace la creación del programa de Revit, donde fue comprado directamente por Autodesk.
En el 2002 ya se crea el primer proyecto BIM en Finlandia, en el 2006 ya se implementa esta metodología en los Estados Unidos, ya en el 2007 ya se crean las guías y estándares que fueron utilizadas en Estados Unidos y en Finlandia, en el 2010 ya se implementó esta metodología en Reino Unido, en el 2012 ya se hace el primer requerimiento BIM, ya en el 2015 ya fue prácticamente cuando toda esta metodología se implementó ya o se tradujo al castellano, ahí fue donde ya pues empezamos a ver como las fortalezas que tenía o cómo podíamos implementar esto en nuestra construcción. Ya posteriormente en el 2016 ya se hace la primera, en Reino Unido, la primera implementación BIM en todo el tema de contratación pública y España ya implementa en el 2018 la implementación BIM en contratación pública. A raíz de todos los, digamos, de todas estas fases digamos, diferentes países que acogieron la metodología BIM para la ejecución de sus proyectos, ya se crea una norma internacional que es la 19650. Esta norma internacional es manejar todo en un solo idioma. Sí, entonces fue coger toda la documentación que ya se llevaba en la trascendencia desde 1975 hasta el 2018, se hacen mesas de trabajo, se saca un solo documento y es prácticamente como la norma que nos rige a nosotros o los procedimientos que nos rige a nosotros para llevar a cabo pues un buen proyecto en cuanto a la metodología BIM. Multidimensional, sí, es multidimensional, donde hablamos de varias dimensiones, donde el 3D es conocido por todos, donde aquí tenemos una descripción gráfica, información de la geometría del proyecto, visualización en 3 dimensiones del proyecto, y tal vez tenemos algunos objetos con propiedades. Ya viene la etapa de la cuarta dimensión, que es simplemente escoger ese modelo 3D, anexarle a cada actividad la programación de obra. Esa programación de obra ya la podemos hacer nosotros netamente o ya la puede hacer directamente la gerencia del proyecto. Normalmente se maneja el programa pues de Project, ¿sí? Con esta programación que se puede hacer, primero simulaciones de las fases del proyecto, es decir, digamos en la etapa inicial, yo ya sé dónde puedo instalar mi torre grúa para que el brazo de la torre grúa me pueda abarcar todo el proyecto, ¿sí? Y no tener que hacer la cimentación, pues que se hace normalmente para la instalación de la torre grúa y ya proyectos finales, yo acabando el proyecto necesito todavía la torre grúa, pero resulta sucede y pasa que necesito hacer la intervención ahí porque tengo temas de urbanismo, necesito iniciar el urbanismo o me queda o tengo, no sé, por ahí me pasan las redes de acueducto, alcantarillado o desagües del edificio o casualmente ahí tengo alguna caja. Entonces, inicialmente nos sirve esta fase pues para poder ubicar bien, digamos en este caso, de ejemplo, la torre grúa. Se pueden hacer también simulaciones de instalación o diseños de ejecución del proyecto. Con este 4D se pueden hacer simulaciones diarias, es decir, si el gerente del proyecto vive en otro país o tal vez en su propio, en el mismo municipio o en la misma ciudad y quiere conocer el diario vivir de cómo va el avance de su proyecto, pues ya no será por registro fotográfico, sino por avances que ahorita les voy a mostrar un ejemplo casual que hicimos acá un proyecto en Bogotá con la empresa de MAP Ingeniería de Valor, que el proyecto se llama ECA, fue para unas instalaciones de unas oficinas donde hicimos una simulación que ahorita les voy a mostrar en un video. Ya viene la quinta dimensión, que es lo mismo, prácticamente lo mismo. Escoger el modelo 3D, anexarle ya sea el programa de costos o la base de datos de costos. Eso ya uno también lo puede anexar en el proyecto ya sea, digamos, a la hora de modelar el modelo, anexando parámetros o toda la información que se requiera, ¿sí? Pero el tema de costos es saber mes a mes cuánto me ha consumido el proyecto o cuáles son mis meses donde tengo que tener más flujo de caja pues para no colgar al equipo, sé dónde tengo o dónde estoy haciendo las inversiones, cuánto es el costo de las inversiones que estoy haciendo. Entonces prácticamente nos podemos volver como una interventoría pues financiera con el 5D. El 6D ya es todo el tema de sostenibilidad. Como les mostraba anteriormente, somos el 50% de las empresas más contaminantes a nivel mundial y hay que hacer ya una pausa porque ya se ve ya la necesidad de implementar el uso de la sostenibilidad en proyectos de vivienda, en proyectos de edificación, perdón.
Entonces acá simplemente es hacer, aquí con la sexta dimensión se pueden hacer, por ejemplo, análisis energéticos, interacciones de las envolventes, cuánta carga recibe, digamos, los muros posteriores del edificio, esa carga yo cómo la puedo reutilizar dentro de mi proyecto, ¿sí? Seguimientos LEED, digamos, en el tema de iluminación existe un software que se llama Carbon Neutral. Ese software lo que hace es prácticamente de mi modelo en 3 dimensiones coordinado. Lo monto al software de Carbon Neutral y lo que él hace es pasar los 365 días por todo el proyecto y yo puedo saber cuánta carga me está generando el proyecto, cuánta carga puedo recoger y con esa carga que yo recojo, ya se buscan estrategias de cómo yo esa carga puedo sacar provecho, pues para no hacer, digamos, el gasto de la luz y utilizar pues obviamente la luz natural. Ya la séptima dimensión ya es todo el tema de facility management, que es todo el tema de mantenimiento. Sí, entonces, como les explicaba anteriormente, digamos, cada actividad o cada elemento constructivo contiene una información. Esa información no solamente contiene la información o el costo del mismo, sino adicionalmente tiene toda la ficha técnica. Es decir, si yo tengo una bomba de eyectora, tal vez, yo solamente desde mi modelo le doy clic, ya sé cuánto me está costando la bomba eyectora, sé cuál es la ficha técnica de la bomba eyectora. Ahorita les voy a hablar otro tema al respecto sobre el Internet de las Cosas. Bueno, el Internet de las Cosas es poder manejar desde el celular cuando yo tengo que hacerle mantenimiento a esa bomba eyectora y así sucesivamente, tal vez para un bombillo, para el temas de mantenimientos, para temas de pinturas y demás. ¿Sí? Ya viene todo el tema va a salir este año, hasta ahora no es, pues se lo estoy presentando ya, que esto es del BIM Forum, de la fuente del BIM Forum Colombia. Hasta el año pasado, la última documentación que se tenía hasta la séptima dimensión. Parte del equipo de trabajo hace parte del BIM Forum Colombia, en las mesas de trabajo, donde la octava dimensión quisieron meter todo el tema de seguridad. Entonces, no dejar el tema de seguridad también a un lado, que es meter toda la seguridad a la obra, donde podemos hacer también detecciones de riesgos, simulación con las simulaciones, los planes de manejo de desastres, rutas de evacuación y demás, y las futuras dimensiones que se vienen, donde ya hablaremos a futuro sobre la inteligencia artificial, amortización y lo que les hablaba ahorita de los IoT o el Internet de las Cosas. ¿Cómo es el ciclo de vida de un proyecto y cómo comenzamos ahora sí el ciclo de vida de un proyecto y qué es lo que nos hace diferente o qué es lo que hace diferente la metodología de innovación BIM? Inicialmente, iniciamos igual por una etapa de prefactibilidad. De esta etapa de prefactibilidad iniciamos por una etapa conceptual, normal, ¿sí? Ya entramos por unos diseños detallados. Acá es donde ya ingresa netamente, absolutamente toda la información del proyecto. Acá es donde ya empezamos a sacarle provecho a la metodología, a hacerle seguimiento, a hacer uso de la metodología, de la metodología BIM, donde aquí ya empezamos a hacer todo el trabajo, digamos, colaborativo, el trabajo de colaboración, el trabajo de coordinación de cualquier proyecto. Podemos realizar lo que les explicaba ahorita con la sexta dimensión, hacer todo el análisis energético. Ya no tenemos unos planos de detalle para llevarlo netamente ahora, sino ya uno, pues normalmente lo que uno hace ahorita, mientras la gente o el equipo de trabajo, las empresas, pues se acoplan a la metodología, lo que hacemos normalmente es, sí, pues sí, llevamos planos en 2D, aunque no debería ser así, pero adicionalmente capacitamos a la gente. Ahorita les muestro cómo es el software o cuál es el software gratuito que uno les entrega a la gente, donde prácticamente es jugar con el computador o jugar con un control de un Xbox conectado a tu computador o simplemente desde tu smartphone haciendo realidad virtual o haciendo realidad virtual o haciendo seguimiento netamente desde el celular. ¿Sí? Ya ingresamos a la etapa de compras, a la etapa de fabricación, donde en esta etapa de fabricación ya es cambiar el concepto de que nosotros llegamos a un proyecto es a construir, ¿sí? Entonces ya no es construir, sino es llegar a ensamblar. ¿Por qué ensamblar? Digamos, hablando en el tema de redes, en el tema de MEP, el programa es inteligente y según mi programación, yo tengo que este mes o esta semana yo tengo que hacer la actividad de instalación de tuberías sanitarias, un ejemplo,
que va desde el eje, desde el eje 3 hasta el eje, no sé, hasta el eje 13, por ejemplo, ¿sí? Simplemente yo descargo las tablas de cantidades o las tablas de especies de las redes, que prácticamente son similares a las tablas de especies estructurales, donde yo simplemente lo único que puedo hacer es, tal vez, hablar con Papco, porque ha pasado, Papco me entrega a mí el material ya cortado y lo que yo llego netamente ahora es a ensamblar, es a pegar una pieza tras otra, es como armar un rompecabezas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comprar un rompecabezas, lo primero que hacemos es, primero lo pagamos, llegamos a la casa, le quitamos las cintas de la tapa, botamos las fichas al piso, miramos, empezamos a poner fichas, no nos empieza a cuadrar. Uno que lo que hace, mira la tapa del proyecto por la parte, por la tapa del proyecto, la tapa de la caja del rompecabezas, mira qué es lo que usted está armando, lo deja a un lado y empieza a poner ficha a ficha y cuando se da cuenta estamos haciendo un proceso inverso, ¿sí? Donde ya empezamos de un diseño coordinado a empezar a hacer todo el tema de ensamblaje. ¿Qué me garantiza esto? Primero estoy haciendo cumplimiento de todo el cumplimiento normativo. En cuanto a, digamos, en sótanos, la norma dice que mínimo tengo que tener 2,20 m de altura, ¿sí? Ya sé que la estoy garantizando y que no estoy haciendo ninguna obstrucción con alguna otra red con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma de mi disciplina como diseñador. Ya empezamos a hacer todo el seguimiento, lo que les hablaba ahorita de todo el tema de 5 dimensiones, 4 o 5 dimensiones, ya empezamos el tema ya constructivo, la parte arquitectónica, la parte estructural, que ya simplemente es también todo el tema de 6D, hacer las simulaciones constructivas, donde yo puedo utilizar, cuáles son el proceso cronológico de la metodología, bueno, el proceso cronológico de la construcción que sigue. Si yo no hago esto, ¿qué decisión puedo tomar? Empezar a tomar decisiones. Ya entra toda la parte de operamiento y mantenimiento. Más o menos el ciclo de vida de un proyecto se tiene estimado que es entre 90 y 100 años. Si el proyecto ya quiere ser demolido, pues se ingresa a la etapa de demolición, hacer nuevos proyectos y demás, pero si el proyecto todavía, digamos, es activo y se quiere hacer remodelaciones y mantenimiento, pues se tiene una gran base de datos de un modelo central donde es mucho más fácil porque ya se tiene toda la hoja de vida del proyecto, ya se tiene toda la hoja de vida de un proyecto y simplemente es saber cuánto es el costo de la inversión que yo necesito para continuar mi ciclo de vida de un proyecto. Entonces, si se dan cuenta, ya, bueno, la etapa de renovación, si se dan cuenta, es un proceso cíclico donde todos los procesos se repiten, no hay un proceso que quede por fuera, a no ser que sea ya, pues, demolición, y esto nos hace, pues, otro valor agregado de la metodología. El flujo de trabajo de un proyecto BIM, inicialmente, ¿qué requerimos nosotros para comenzar un proyecto BIM e implementar la metodología BIM? Primero, unos diseños en AutoCAD o en su defecto que ya esté el modelo en 3 dimensiones, el proyecto en Revit, como lo manejamos nosotros en formato de RBT. Posteriormente, si no, digamos, en casos críticos, recibimos la documentación en AutoCAD, nosotros entramos con una etapa de diseño, una etapa de modelado. Aclaro que yo no soy diseñador, no manejo Revit, he hecho varios cursos de Revit, no soy el experto en Revit, pero como coordinador de mi empresa sé qué requisitos necesito de mi modelador y qué parámetros tiene que contener cada disciplina para poder hacer esa auditoría y poder pasar a la siguiente fase de coordinación. Con este modelado yo ya ingreso en un solo modelo de arquitectura, estructura, y por separado, en modelos separados, ya empiezo a meter toda la parte de MEP. Yo vinculo toda esta información nuevamente en un programa que se llama Navisworks, y este programa Navisworks ahorita se los voy a presentar, es un programa para realizar netamente el software de coordinación. Con toda esta información en un solo modelo, nosotros lo llamamos, bueno, la ISO 21650 nos habla que se debe llamar un modelo central. Un modelo central es nada más que el modelo donde deposita absolutamente toda la información de todo el proyecto, si desde absolutamente todas las dimensiones que se tienen planteadas para ¿sí? Aquí ya se entra todo el tema de coordinación con el software de Navisworks. Posteriormente yo inicio a hacer una auditoría de modelo, mirar cómo es el comportamiento del modelo, si está acorde, si los ejes arquitectónicos, si los ejes estructurales se basaron con los ejes arquitectónicos, que mi estructura no esté desplazada para un lado, que mis redes no estén desplazadas, que toda la estructura o todo el modelo central esté georreferenciado, que eso es un valor también agregado, un valor que esté georreferenciado. Cuando a uno le hablaban en la universidad
o en sus primeros proyectos cuando empezaba a diseñarse con AutoCAD, a uno le hablaban que ese espacio negro que tú encuentras en tu pantalla en AutoCAD era un espacio de diseño, ¿sí? Pero cuando hablaban de espacio, yo comprendí después que ese tema de espacio era que uno podía georreferenciar realmente y de exportar toda la información a Google Maps. Y si yo hago una casa y le pongo coordenadas reales y lo exporto y le hago la transferencia o la conversión de unidades a Google Maps, pues realmente me está quedando ubicado dentro del proyecto. Entonces ahí yo ya puedo empezar a hacer todo el tema de simulación, tal vez implementaciones en obra y llevar esos proyectos a la realidad. Empezamos a hacer ya, posteriormente siguen unos comités preliminares con los diseñadores, porque pues, hemos llegado al caso de decir al diseñador, mira, esto fue lo que arrojó tú, esto fue lo que tú diseñaste en tus modelos, en tus planos en AutoCAD, esto fue lo que tú hiciste, y llegamos al caso y a la conclusión de que muchas veces dicen, no, me hizo falta tal cosa, o mi información no es tan completa, sí lo pensé de esa manera, pero tal vez la versión que les entregué a ustedes no era la última versión. Entonces empezamos a tocar otra vez el tema de todo el tema de la información, ¿sí? Que lo tocamos inicialmente. Entonces aquí es donde se solucionan los problemas en una etapa de diseño, una etapa de planificación, y no en la etapa de obra donde netamente si es un problema grave me toca cerrar la obra, me toca parar la obra, y pues obviamente eso va a generar sobrecostos. Entramos a una etapa ya de lo que nosotros llamamos como los falsos positivos. Los falsos positivos para nosotros es, digamos, todas las redes que ingresan dentro de las cajas o colisiones o inconsistencias menores a 1 centímetro. ¿Sí? Esas soluciones, pues, es más el desgaste administrativo que uno hace, el desgaste de coordinación, porque son soluciones, digamos, en el caso de las redes eléctricas, son redes que se pueden calentar y no dañar las especificaciones de las redes, ¿sí? Entonces son cosas que, pues, entre comillas, falsos positivos que no necesitan netamente de una coordinación. Ya entramos todo el tema de la clasificación, donde nosotros, o nuestro equipo de trabajo, lo dividimos en rangos de 1 a 5 centímetros, de 5 a 7, de 5 a 8, de 8 a 11 y mayores a 11 centímetros. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno afecta los de gran magnitud y empieza a reducir hasta llegar a tener 0 interferencias dentro de un proyecto. Sí, con estas colisiones, cuando uno encuentra colisiones, netamente no llegamos a solucionarlas nosotros, sino realizamos un comité o exportamos un informe de soluciones donde posteriormente hacemos un comité con los diseñadores, porque ellos prácticamente son las personas que deben darle solución a esto, ¿sí? Porque ha llegado el caso y así sucede que a la hora de la ejecución, pues el diseñador ya tiene otros proyectos, ya no tiene el mismo tiempo que tenía en la etapa de diseño. Entonces es mejor solucionar esos inconvenientes en la etapa de planeación de un proyecto que ya no cuando el proyecto esté ejecutando. Se hace la verificación de las soluciones mediante el modelo, ¿sí? Donde uno ya empieza a mover las redes, a mirar cómo se comporta la coordinación. Es como un diagnóstico inicial que se le hace a los proyectos. Posteriormente hacemos ya una actualización de modelos, ya verificando que esas inconsistencias que se encontraron inicialmente ya están solucionadas. Se hace una cosa que se llama los MAT, nosotros lo llamamos los MAT, que son los modelos de aprobación por diseñadores, ¿sí? Donde ellos nos regalan pues un autógrafo o una firma de la autorización de esas modificaciones. Y a lo último, prácticamente, lo que uno hace ya teniendo todo el proyecto coordinado es darles a ellos prácticamente los planos para que ellos los firmen, ya viendo cómo es el comportamiento del modelo. Y esos son los diseños que se llevan netamente a curaduría o a cualquier ente pues, público para que nos den el aval o el visto bueno para entrar en todo el tema de construcción o las licencias de construcción. Con estos, después de la actualización del modelo, ya se entrega un proyecto 3D Co, que es un proyecto 3D coordinado, y posteriormente ya se entregan pues, todos los trámites de licenciamiento de construcción. Lo que les habla ahorita de la toma de decisiones, esto es, lo saqué o es basado sobre el libro o un diagrama que hizo McLenny, ¿sí? Donde tenemos todas las etapas del proyecto, ¿sí? Iniciamos aquí abajo por una etapa de prefactibilidad, una etapa de diseño esquemático, diseños detallados, los planes de ejecución, la etapa de ejecución del proyecto y la parte de operación. En la línea punteada de color azul son los usos de los recursos, cómo es el comportamiento de los usos de los recursos. Entonces podemos evidenciar que los recursos, casi siempre el mayor uso de los recursos es en la etapa de ejecución del proyecto, ¿sí? Las habilidades de impactar los costos y su funcionamiento. Entonces sabemos que
que el impacto de los recursos al principio casi siempre son significativos, y la curva va, pues obviamente, pues descendiendo. El cambio de los costos de realizar cualquier modificación. Entonces, si yo realizo cualquier costo en la etapa de diseño, en la etapa de factibilidad, esto no genera ningún costo. En mi etapa de diseño, pues a medida que va incrementando la etapa, pues van aumentando los costos. Y la línea amarilla, en la línea amarilla ya encontramos prácticamente el uso de la metodología BIM. Si yo tomo mis decisiones en una etapa de prefactibilidad o en una etapa de diseño, unas etapas iniciales, antes de que se inicie la etapa de ejecución, pues los costos representativos a la ejecución del mismo pues van a ser mucho más fácil de solucionarlos, ya que primero no hay compras de material, no van a haber desperdicios y demás. Les voy a poner un ejemplo puntual. Hagamos de cuenta que el proyecto ya estamos en la etapa de comprando el ascensor. Ya compramos el ascensor, voy a poner una empresa, no sé, tal vez Mitsubishi, y el diseñador arquitectónico y el estructural pues tomaron la decisión de que el foso del ascensor tenía que quedar de 2,50 por 2,50, ¿sí? Pero el ascensor más grande que vende, o el ascensor que yo le compré a Mitsubishi, porque pues no tenía las especificaciones técnicas de lo que requerían, fue realizar, bueno, el espacio que ellos requieren son 2 metros por 2 metros, o en su efecto al revés, 2 metros por 2 metros está en los diseños y se requiere un espacio más grande. Entonces entra todo el tema de demolición, el tema de ecuaciones, el tema de romper la estructura, dañar la estructura pues de la edificación, y más el tema de los puntos fijos y que pues son temas que no se pueden tocar, ¿sí? Entonces, viendo acá la curva, que aquí la marco en punto rojo, si no se toma ese tipo de cosas con la metodología, pues va a generar un costo de ejecución pues muy grande. Si se toma ese mismo punto en el mismo tiempo, pues la ejecución, ese problema ya fue solucionado. ¿Dónde? En la etapa de diseños esquemáticos, o la etapa de los diseños detallados. Entonces aquí entra un factor importante, que es tratar de meter absolutamente a todos los proveedores, o los proveedores más significativos durante toda la etapa del proyecto, ya sean netamente proveedores o directamente los contratistas, o directamente quién va a hacer la interventoría, o quién va a ser el residente de obra, o quién va a ser el director de obra. Tratar de meter a todo ese equipo de gente dentro de las etapas de diseños, con el fin de poder opinar, dar su punto de vista, dar su criterio y su experiencia, y poder solucionar todo ese tipo de cosas en etapas iniciales. ¿Cuáles son los canales de comunicación basados? Voy a hacer la comparación. A mano izquierda la metodología tradicional, mano derecha con la metodología BIM. Y es que aquí tenemos un ejemplo puntual, y es esta fórmula que es basada en el PMP, sexta edición, donde aquí tenemos los interesados del proyecto, ¿sí? Iniciando, digamos, por los diseñadores MEP, el ingeniero estructural, el project manager, el contratista, el director de obra, director de proyectos, la interventoría técnica y el arquitecto, ¿sí? Para saber cuánto es el canal de comunicación, pues empleamos esta fórmula. Entonces, empleamos esta fórmula de los stakeholders, y bueno, hacemos el reemplazo de la fórmula, y tenemos que existen 28 canales de comunicación. O sea, eso es muchísimo, o sea, es mucha información que se va a perder, o mucho tiempo que se va a perder, mientras que el contratista necesita tal vez la asesoría del diseñador de MEP, pero entonces necesita autorización del director de obra, pero el director de obra necesita comunicarse con el arquitecto para que le dé una solución de cómo se actualizó en obra, o cómo se está comportando los diseños dentro del proyecto, y sucesivamente, no sé, aprobación de la interventoría, y la interventoría del director de proyectos, así sucesivamente. Entonces, prácticamente es como un círculo vicioso, pues la toma de decisiones va a ser muy complicado realizarlas. ¿Cómo se hace con metodología BIM? Simplemente es un solo canal de comunicación. ¿Cuál es el canal de comunicación? BIM. ¿Sí? ¿A través de qué? A través del software que les comentaba anteriormente, que es BIM 360 o BIM 360, que simplemente es cargar el modelo central dentro de una plataforma virtual, o dentro de las nubes, ¿sí? Y hacer trabajos colaborativos. Si yo tengo todo mi equipo de trabajo trabajando sobre la nube, sé cómo se me está comportando el modelo, sé qué modificaciones, porque es normal que en obra se hagan cualquier modificaciones, que yo tengo que hacer tal vez un pilote, o tal vez una cimentación, sí, pero no sé, encontré una roca, entonces ya no puedo hacer la cimentación ahí, o perdón, ya no puedo hacer la viga de la cimentación ahí, tal vez me toca desplazarla,
¿sí? O me toca readecuar el diseño estructural. Entonces, toda esa actualización de los diseños finales que se entregan de los famosos as-built, ya lo estoy actualizando a medida de que el proyecto se esté ejecutando y se esté llevando a la realidad. ¿Cuáles son los beneficios más impactantes cuando se lleva a cabo la metodología BIM? Primero, reducción del costos de más del 30%, ¿sí? Búsqueda de la información del 50%, como les decía ahorita anteriormente, pues un residente de obra o la búsqueda de la información, la pérdida del tiempo. Entonces, pues aquí simplemente quieres buscar una información de una pantalla, simplemente picas la pantalla, te sale el precio, te sale las dimensiones, te sale qué tipo de concreto vas a utilizar, si es un hormigón fundido in situ, si es traído desde Holcim o sí, o prefabricado, o bueno, lo que sea. Ya toda la información tú la vas a encontrar ahí. Entonces, bueno, otro es el aumento de la productividad el 20%, mejora de la operación de la calidad y obviamente pues el aumento de la transparencia. Sí, ¿cómo estamos en BIM en Colombia y cuál es el comportamiento o cómo ha asumido el Estado esta metodología? En el 2019, no sé si ustedes sabían, ya se incrementó pues un nuevo cargo en el ministerio, ya tenemos pues ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, donde pues es una científica de Chocó, ella está trabajando prácticamente de la mano con Camacol de la construcción y ahí venimos pues posteriormente pues todo el equipo de trabajo. Ya en el 2000, ya, bueno, ¿cómo se fundó o basado en esto, qué se pudo realizar? ¿O cómo se implementó la metodología en Colombia? Primero, lo que les decía anteriormente, las personas que pues, netamente les dolía su bolsillo, las constructoras grandes les dolía su bolsillo, de cómo podían mejorar, formaron un grupo de trabajo en conjunto con Camacol de Construcción, se creó en el 2018 el BIM Forum Colombia, ya en el 2019 ya empezaron a salir las primeras guías y estándares, y las primeras guías y estándares de adopción, son 7 guías, y bueno, yo les voy a las personas que se inscribieron, Iván, por favor, al finalizar el conversatorio, voy a compartir o les voy a regalar el BIM Kit, ¿sí? Que es el actualizado de vigencia 2019. Son 7 capítulos y es más que todo es cómo implementar BIM en las organizaciones, cuáles son los procedimientos, para que se vayan como empapando pues de lo que se nos viene, cómo se maneja la metodología y demás. Sí, ya ahorita en el 2000, el 12 de noviembre programado realizar el siguiente BIM Forum Colombia. Están obviamente todos cordialmente invitados, lo hacen directamente desde la página del BIM Forum Colombia. Tal vez esta fecha se vaya a modificar dependiendo cómo sea el comportamiento ahorita netamente de lo del COVID y pues el juicio que nosotros tengamos. Sí, ya en el 2022 ya el Estado ya asume, ahorita ya en 2 años asume, ya es un software que ya está piloto, ya está rodando internamente en las entidades públicas, donde este software se llama Terra, donde esto permitirá que todos los procesos de prelicenciamiento y licenciamiento de los proyectos se realicen en línea. Es decir, tú ya no tienes que ir bueno, más o menos son entre 10 y 15 trámites los que tú tienes que hacer para que te den estos trámites de licenciamiento, como por ejemplo, trámites en curadurías, trámites de ir tal vez a catastro y que tienes que entregar tu IPU, tu impuesto predial con 3 meses de actualización de la fecha de expedición y tal vez se pasó la fecha, entonces otra vez vuelva y saque el documento. Entonces toda esta información se va a manejar en línea a partir de un software que se llama Terra, que saldrá a compartir pues de todos los 2020, 2025 ya empieza todo el tema de la contratación pública con la metodología BIM. Sí, entonces ya esto va a ser obviamente pues manejado por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Infraestructura, donde ya a partir del 2025 se tiene planteado que ya empiezan a regir absolutamente todos los proyectos de infraestructura pues basados en la metodología. ¿Cómo se realiza? Bueno, ya ahora sí entrando ya al proyecto, al acompañamiento ya netamente de obra. ¿Cómo se realiza un acompañamiento de obra? ¿Cuáles son los beneficios de realizar un acompañamiento de obra? Primero, yo puedo sacar un cálculo de cantidades de obra. ¿Para qué me sirve esto? Con esos cálculos de cantidades de obra que yo exporto o que extraigo de la información de mi modelo central, yo puedo pedir tal vez concretos.
¿sí? Entonces voy a hacer el pedido de concreto de la placa del piso OSI. Entonces ya no tengo que coger mi AutoCAD y empezar a coger el comando área o empezar desde mi plano y por escalas a empezar a sacar, bueno, área y empezar a sacar el perímetro o coger el perímetro y multiplicarlo por el espesor, cometiendo tal vez algún error, sí, porque tal vez el diseño donde estoy sacando cantidades de obra, la placa es de, no sé, 15 centímetros, pero hubo una actualización del último versionamiento y se actualizó que la placa era de 10 centímetros. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora en obra con el desperdicio de ese material? Si ya no vas a cumplir con la altura mínima, con la altura máxima del edificio, te vas a sobrepasar del edificio. Entonces ya son temas que, pues, que la metodología entra a apoyar de esa manera. Ya todo el tema de fabricación, lo que les decía actualmente, ya no es entrar a construir, sino entrar a ensamblar, entrar a construir en obra. Sí, entonces la fabricación pues nos apoya pues el tema muchísimo, todo el tema de la parte de compras, la toma, empezar a hacer, realizar tomas de decisiones, llegado al caso de que se presente cualquier error o cualquier inconsistencia durante la etapa de ejecución. Yo ya con mi modelo central o con mi modelo yo ya lo puedo ejecutar. Yo lo evidencié aquí en Bogotá cuando llegué en un proyecto que se llama Verona 170 frente a la unidad, donde el residente de obra en su momento quería cambiar toda la vertical de la red contra incendios desde el primer piso hasta la cubierta, y cuando bajé al modelo a evidenciar, pues resulta suceder y pasa que abajo en el sótano, cuando hace la curva para el sótano, en el codo para el sótano, existía unos tanques de bombas donde si se movía la red, iba a tener obstrucción de las redes. Entonces ya era otro tema de licenciamientos, cambiar modificación y bueno, todos los trámites que se requieren. Realizar el acompañamiento técnico, de seguimientos de obra, lo que les hablé ahorita ya, el seguimiento de la cuarta dimensión, hacer simulaciones o avances diarios, hacer todo el seguimiento de tal vez una interventoría o un acompañamiento técnico en cuanto a la parte de costos. Y aquí ya entramos netamente a todo el sistema digamos, como de software, cómo lo puedo implementar, o yo qué más puedo implementar. Y yo puedo llevar esto prácticamente desde mi computador, sentado desde mi oficina, o directamente en obra desde mi smartphone. ¿Sí? Desde mi computador, desde mi oficina, ¿yo cómo lo puedo manejar? Primero yo entrego, digamos, ustedes son en este momento la gerencia del proyecto, ustedes necesitan conocer, ustedes, digamos que ustedes no tienen conocimiento al respecto de qué es AutoCAD, de qué es Revit, de que no conocen absolutamente nada de la metodología, no saben, o sea, sí, no tienen conocimiento absolutamente nada, simplemente tenían un recurso, tenían un rubro, lo quisieron invertir, nos contrataron a nosotros, pero tú le quieres hacer seguimiento al mismo. Entonces les voy a mostrar acá un video no, sino un software, perdón, donde directamente la gerencia puede hacer seguimiento al proyecto. Es prácticamente este. Este es el proyecto Nogales, que lo puse de caso de ejemplo para el proyecto, donde simplemente este es mis comandos para realizar, poderme mover dentro de mi proyecto, simplemente es flechar las flechas del teclado, la D para arriba, la S, la A, la D, sí, Shift y bueno, y más comandos. Entonces simplemente, bueno, aquí me gusta quitar, no me gusta dejarlo así, me gusta quitarle acá una cosa para que no me trabaje con tercera persona para poderme meter en las placas, y es simplemente yo puedo realizar un seguimiento de obra. Entonces, digamos, yo en este caso en este caso estoy funcionando como gerente, donde le estoy haciendo mi seguimiento, cómo quedó mi proyecto, cómo quedó la coordinación del mismo y demás. Les voy a hacer un recorrido. Esta es la parte del sótano del proyecto Nogales en Villavicencio, donde no tenemos ya pues colisiones, no tenemos colisiones de las redes, no tenemos absolutamente, pues digamos en este momento, pues ningún error hasta el momento. Si se presenta cualquier error en obra, pues poder solucionarlas directamente dentro de mi modelo. Y tal vez ustedes en unos meses se podría, tal vez sí, o sea, se va a evidenciar que la persona o van a encontrar proyectos o metodologías o empresas constructoras que manejen la metodología BIM, que uno llega, ingresa y tal vez aquí en el caso puntual de la red contra incendios, que tú encuentras aquí estas curvas o estos semicodos, ¿sí? Pero digamos que esta red de desagües de agua de lluvias no existe. Entonces, uno qué es lo que piensa en ese momento, ve qué fue lo que hicieron ahí, por qué hicieron eso, ¿sí? Pero es con el fin simplemente cuando ingrese la cuadrilla o el equipo de trabajo de plomería a realizar sus intervenciones, pues ahí netamente ahí está el espacio de ellos, o sea, no hay obstrucción de redes,
ni siquiera las redes eléctricas, cada red eléctrica con sus respectivos caballos. Voy a tratar de ingresar acá al cuarto de bombas, al cuarto de máquinas. Acá es toda la parte del sótano, aquí tenemos prácticamente todas las redes, la colisión de, bueno, teníamos toda la colisión de redes, acá netamente acá teníamos alrededor de unas 400, 500 redes, 500 colisiones entre la ubicación de la canaleta, las redes contra incendio, las redes de iluminación, las redes de red contra incendios, las redes de gas, los tomas de emergencia, ¿sí? Los plugins que tenga espacio para realizar los plugins de los sprinklers de las redes contra incendios, las redes de suministro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto ya es un proyecto que ya está prácticamente coordinado, nos quedan una que otra colisión, yo le calculo que son más o menos unos 2 comités, y ya empezamos todo el tema de redes. Ya el proyecto, ya como les dije anteriormente, ya está prácticamente la estructura en placa 10 del piso 10, y estamos ya prácticamente a tiempo de entregar ya toda la parte de redes. Entonces aquí estoy haciendo un recorrido, lo mismo puedo hacer un recorrido volando por todo el edificio, y ya, este mismo recorrido que estoy haciendo también lo puedo hacer desde mi celular, que ya les voy a mostrar, ya les voy a compartir qué aplicación, si la quieren descargar. Si no saben cómo manejarla, pues me escriben, yo les enseño a manejar la aplicación, les digo cómo se llama este software, cómo pueden colgar ustedes la información al respecto, y ya. Eh, el programa de Navis, que es mi programa de coordinación, mi software que yo manejo, eh, este es mi programa de Navisworks, es el mismo modelo, es el mismo proyecto. Aquí yo tengo activado, pues, digamos, plantillas o casillas que yo necesito, como el árbol de selección, ya les explico qué es eso, las propiedades y todo mi tema de coordinación. Sí, entonces aquí yo las colisiones que encontré en el sótano, donde aquí esta red estaba embebida en las placas, yo aquí puedo anexarles a ellos unos comentarios que son comentarios de colisiones, sí, entonces que la red, por ejemplo en este caso, que la red contra incendios, bueno, ya no se encuentra eso porque pues ya está obviamente coordinado, sí, que la red contra incendios choca con las viguetas, ¿sí? Entonces, la red contra incendios en este caso estaba embebida, entonces para evitar hacer pases o debilitamiento de las viguetas, perdón, pues, reubicar estas redes, tratar de reubicarlas con el fin de evitar colisiones y demás. Eh, Acá yo encuentro, no sé si alcancen a ver la casilla, bueno, este timeliner es para hacer netamente donde yo anexo todo el tema de simulación con Project. Entonces simplemente aquí perdón, aquí simplemente enlazo, configuro mi proyecto y programo Project con respecto a esta actividad. Entonces yo empiezo a señalar que esta columna, bueno, hay dos formas. Primero, hacerlo actividad por actividad, o sea, elemento constructivo por elemento constructivo, eso va a llevar muchísimo tiempo. O en su defecto, simplemente es tomar acá el valor del nombre de la familia, en este caso B6 30 por 30 por 70, ¿sí? Que sí fue la ficha, la especificación técnica del parámetro que se dio en su momento del diseñador estructural, que se llamaba esta columna del sótano. Si yo a mi programación le pongo esta misma codificación, simplemente lo único que yo hago es cargo el archivo, le voy a enlazar, lo pongo a correr, lo pongo a simular y ya tengo mi comportamiento real. Ahorita ya van a ver cómo es un comportamiento o cómo se comporta el modelo, cómo va creciendo a medida que pasa el tiempo. Y este es el software y esta es digamos, el plugin o el link donde yo puedo hacer netamente todo el tema de coordinaciones de los proyectos. Entonces aquí, bueno, voy a minimizar estas. Aquí yo ya evidencio que haciendo la auditoría del modelo, ya pasando por la fase de auditorías de diseños, me doy cuenta que haciendo las colisiones netas, solamente colisiones entre el diseño, me sale un error, perdón, netamente entre el diseño
arquitectónico y el diseño eléctrico, tenía 20.161 colisiones, entre el eléctrico y el estructural, 11.806 colisiones, entre neta, solamente el diseño eléctrico con diseño eléctrico tenía 4.650 colisiones, entre el telehidráulico y el arquitectónico tenía 31.551 colisiones, obviamente quitando los falsos positivos. ¿Sí? Entonces aquí se puede evidenciar pues el uso de la metodología, estos son errores o estas colisiones o conflictos son que netamente tenían que solucionarse en obra, pero pues ya se solucionaron en una etapa de diseño, una etapa de planificación. Y ya se tiene estimado por estudios que ha hecho, digamos, Miller & Co. o McKinsey o Camacol de la construcción, que el costo está alrededor, el costo digamos, de cada colisión solucionada en obra, eh, más o menos tiene un costo de entre 100 y 150.000 pesos, ¿sí? Es decir, que es mejor solucionar esto en obra, perdón, en diseño, si no solucionar esto en obra, ¿sí? Ya se dan cuenta, ustedes sacarán sus cálculos de si no se hubiera realizado este proyecto puntualmente, del proyecto de Nogales, pues las colisiones que hubiera tenido, o tal vez el sobrecosto y pues, pues no hubiera cumplido con el alcance y el objetivo del tiempo de la ejecución del mismo. Bueno, ¿cómo podemos también apoyar la sala de ventas? Esto lo hicimos en un proyecto El Caracol en el municipio de Paipa, y de paso saludo al ingeniero Luis Eduardo, que fue la empresa constructora que está ahí conectado. Eso fue un acompañamiento que se hizo a la parte de la sala de ventas, donde simplemente yo conecto mi modelo, lo exporto con unos plugins desde Revit, lo conecto pues digamos, a Revit, donde yo simplemente puedo navegar desde mi celular, puedo realizar un seguimiento del proyecto para hacer el apoyo a la sala de ventas, es decir, yo ya no estoy comprando un proyecto sobre unos planos en 2 dimensiones o tal vez sobre una maqueta en 3D, sino sobre un proyecto coordinado, donde yo le puedo entregar al cliente el diseño de su local, en este caso, bueno, ese es el local de Justo y Bueno, el diseño de su local de todas las redes, dónde están ubicadas las redes de su proyecto, que si usted tiene que hacer cualquier intervención o cualquier reparación o mantenimiento, o que quiera cambiar la amplitud o las redes del proyecto, simplemente eso, usted llega, utiliza las coordenadas de ahí o desde el muro hacia acá empieza a localizar las redes, usted hace la regata ahí tiene que encontrar sí o sí, tiene que encontrar pues la red para no tener que romper el tubo en la mampostería acá, que no encontró el tubo, que el tubo ya lo pasaron, ya no era vertical sino horizontal, entonces pues se dañó absolutamente todo el muro. Entonces aquí está el acompañamiento que uno puede hacer también en la parte de ventas. Y ya en la parte de obra ya uno simplemente trabaja con su celular. Yo no, la verdad no recomiendo el tema de realidad aumentada para llevarlo a obra en el sentido de hacer implantaciones, sino más que todo es que sea un trabajo colaborativo de simulación, a veces como para ganarse no sé, a un cliente. ¿Por qué lo digo? Para realizar implementaciones. ¿Por qué lo digo? Porque eso es una plataforma que trabaja, no es directamente Autodex, y lo trabaja directamente otra, digamos, otra entidad. ¿Sí? Cuando uno exporta esta información, uno exporta la información de RAID en formato IFS y toca hacer conversiones de las coordenadas. Cuando uno hace esas conversiones de las coordenadas, pues obviamente se van a perder, así sean decimales o milésimas de números de dígitos, que cuando yo llego a georreferenciarlo en el campo real, pues obviamente voy a tener errores. Entonces yo simplemente lo utilizo o lo utilizaría, es como está aquí en el modelo, para hacer tal vez hacer un seguimiento visual de mi modelo. Sí, un seguimiento visual de mi modelo, algo administrativo, no algo para llevarlo pues prácticamente a la obra. Y ya, les voy a mostrar acá en mi celular, me voy a conectar desde mi celular, quiero hacer un ejemplo de realidad aumentada de un proyecto. Iván, ¿puedes activar tu micrófono, porfa? Listo, ingeniero. Me confirmas, Iván, cuando empieza a compartir pantalla, porfa. Listo, Inge. Ya, creo que ya.
Sí, Inge, ya se está compartiendo la página. Listo, entonces acá solamente es, bueno, yo manejo es una aplicación que se llama Aujing. Aujing es un software externo que uno puede entrar a la página de www.aujing.com, descarga un plugin ya sea para Revit o ya sea para cualquier otro software de diseño y en tu software bueno, creas un usuario primero desde la aplicación, desde el celular y ya posteriormente a eso, simplemente cargas tu usuario, sí, cargas el usuario, le das clic, ya te convierte ya la información, pero pues yo no recomiendo hacerlo. Entonces voy a mostrarle acá, esto simplemente él hace inicialmente un lector de una nube, de unas grillas, de unas plantillas en el espacio, simplemente toco la grilla, toco la plantilla y ya tengo en este momento mi modelo en realidad aumentada. ¿Sí? Donde yo simplemente me acerco con mi celular, ya puedo, bueno, este es un proyecto que no está amoblado, obviamente, pues porque va a pesar mucho, sí, solamente está la arquitectura y la estructura, donde yo puedo empezar a mover mi celular para diferentes lados, para arriba, para abajo, sí, no puedo sacar data o información dentro del modelo, pero simplemente es algo visual, ¿sí? Simplemente es algo, pues, visual. Y lo que les decía, esto es más que todo es como para asombrar pues, a alguien, pero hasta el momento tal vez se podrá realizar en obra, tal vez como una realidad no aumentada, sino como realidad virtual, ¿sí? Donde ya hemos hecho pues varias pruebas con el equipo de trabajo y estamos como en esa prueba piloto, ¿sí? Y entra dentro de nuestra etapa de flujo de trabajo o no entra dentro de la fase de flujo de trabajo. Ya posteriormente a esto, ya viene otra aplicación que se llama A360. A360 es una aplicación donde lo mismo, también esto es Autodex, donde yo simplemente cargo en mi ordenador, en mi computador, mi modelo. Este es el mismo modelo que les estaba mostrando ahorita. Esperemos un segundo, por favor, que carguen todas las redes. Simplemente le doy acá, en donde estaba la persona, aumento la pantalla y empiezo a realizar un seguimiento de todo mi proyecto. Aquí lo estoy haciendo pues desde mi celular. Sí, esto es un visualizador, aquí tampoco puedo sacar información, tampoco puedo sacar data, ¿sí? Es pues del mismo proyecto de Nogales que les estaba mostrando anteriormente. Sí, donde yo aquí, este es mi seguimiento que yo puedo realizar en obra. Entonces simplemente bajo con mi celular, me pongo a recorrer el proyecto, me pongo a evidenciar que realmente estas curvas que están acá sí existan, que esta red sí esté ubicada tal vez dentro de estas dos pantallas, dentro de estos dos ejes. Eh, sí, o sea, ese es el acompañamiento tal vez que uno puede hacer en obra con base en, pues, con la metodología BIM. Entonces voy a quitar la pantalla para continuar con el conversatorio. ¿Listo? Si me ven otra vez por acá por la pantalla, sí. Me confirma, si van, porfa. Si ya llegamos otra vez a la pantalla. Listo, Inge, sí, perfecto. Entonces, estas son las simulaciones que uno puede realizar, lo que les explicaba anteriormente, estas son las simulaciones que uno puede realizar. Esto fue para el proyecto de Mapa Ingeniería Valor ECA, ¿sí? Donde realizamos un avance diario. Esto es un sistema constructivo industrializado, ¿sí? Donde acá está, pues, tomé 4 fotos de ejemplo, ahorita les muestro la simulación en general. Esta foto fue tomada el 15 de octubre del 2019 y posteriormente, 2 meses después, prácticamente 2 meses después, teníamos 3 pisos construidos. En 2 meses después ya teníamos prácticamente todo el edificio construido, prácticamente los 10 pisos ya construidos. Entonces, pues el incremento del rendimiento del equipo de trabajo a la hora de la ejecución, pues fue muchísimo más eficiente, se vieron los resultados. Y acá el 12 de diciembre ya Inge, qué prácticamente... pena, qué pena interrumpirle. ¿Será que puedes compartir la página, la presentación que es que no se ve? Porfa, qué pena. no, acá estoy. Pero nos están escribiendo que no se está viendo la presentación. Dale, listo. La voy a quitar y la vuelvo a compartir. Gracias. ¿Me confirma, Iván, por favor? Listo, Inge, ahí ya perfecto.
Sí, listo. Entonces, como les contaba, este es el proyecto acá en Bogotá de ECA Ingeniería de Valor, donde se realizó el seguimiento, donde lo que, bueno, nosotros le pusimos el prototipo, que verde era construido, azul en ejecución y amarillo era las cosas que estaban pendientes. Entonces, ¿cómo fue el proceso de simulación? Entonces aquí pues voy a mostrar pues un video de cómo es la simulación de un proyecto, donde yo a mano izquierda tengo los datos de mi proyecto ya incorporado ya dentro del timeliner de Navisworks, y es el proceso constructivo que se llevó diario. Entonces, si podemos observar, ya se terminó prácticamente la fachada, se empiezan a hacer todo el cerramiento perimetral del tema de la cubierta, y paralelamente ya se tomó la decisión de iniciar con todo el tema posteriormente sí, a poner el revoque y acabados de las fachadas. Entonces, adelantamos un poco digamos, como la programación de obra, porque pues no fue como tan eficiente en cuanto al tema de la fachada, por eso lo quiero poner acá en el caso de ejemplo, porque la fachada, el tema de la fachada pudo haber iniciado antes de lo que estaba programada, ¿sí? Entonces, bueno, cerremos y continuamos. Vamos a terminar. ¿Cuáles son los software que se manejan? Inicialmente, Revit. Revit es el software que nosotros manejamos para realizar toda la etapa de diseño. Posteriormente, Navisworks, que fue en Management, que fue el software que les presenté ahorita, y Project, para hacer todo el tema de programación. Sí, que necesitamos algo externo que no sea de la metodología, simplemente es manejar nubes. Manejar nubes como cuáles, como nosotros manejamos lo que es Google Drive, OneDrive, ¿sí? Dropbox, o simplemente es manejar todo automáticamente desde BIM 360. BIM 360 hasta ahora se está implementando, están haciendo, Autodesk está haciendo capacitaciones, ya hay varios proyectos, ya estamos próximos a iniciar un proyecto prácticamente con Autodesk 360, y simplemente es cualquier modificación, tú ya no la haces sobre Revit ni sobre Navi, sino ya simplemente lo manejas directamente desde Autodesk 360. Entonces, pues cualquier modificación que se haga, pues automáticamente se va a realizar. Más allá del BIM, bueno, ya acabando ya la capacitación, les quiero comentar qué es BIM y para qué, más allá del BIM, qué es lo que se encuentra del BIM. Ya teniendo, pues, digamos, como toda esa base de datos, toda esa data de información de las construcciones verticales, de las construcciones horizontales en cuanto al tema de vías, sí, para mí es más difícil tal vez hacer una coordinación BIM de un proyecto vertical de un nuevo proyecto horizontal, es decir, más difícil para mí coordinar un proyecto de una edificación que no un proyecto de una vía, porque las obras de vías tal vez llevan muchas menos disciplinas, o llevan menos disciplinas colaborativas. Más o menos un proyecto vertical estamos contando alrededor, con equipos especiales, alrededor de unas 7 disciplinas, o sea, 7 equipos, 7 personas diferentes manejando un solo modelo. En cambio, en construcciones horizontales, en la parte de vías, son muy pocas disciplinas las que se van a ver, o mucho menos disciplinas, ¿sí? Con la unión de todo esto se crea un concepto que se llama City Information Modeling, que no es más de que son ciudades modeladas con información, ¿sí? ¿Quiénes en el país van a regir esta información, o quiénes van a alimentar toda esta información? Directamente el Estado. El Estado ya entra a ser parte directamente de todo este equipo colaborativo. ¿En qué sentido en qué sentido entra el Estado? Que ya va a empezar a meterse, digamos, las alcaldías, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tal vez, ¿para qué? Yo quiero comprar este predio que queda en esta esquina, ¿sí? Y quiero comprar el predio, pum, simplemente desde Google o desde la plataforma, que no recuerdo en este nombre del software, simplemente selecciono y ya sé, digamos, qué cavidad o qué puedo construir dentro de ese predio, y cuál es tal vez mi valor catastral, no comercial, mi valor catastral que tiene ese predio. O sea, si es viable, me ahorro la parte de factibilidad, de acierto a la parte de cavidades, estudios de viabilidad, si el proyecto es viable, si no es viable, porque yo quiero construir tal vez quiero comprar ese predio para construir 17 pisos, sí, pero el POT de esa zona, o el POT que abarca ese sector, me dice que yo no puedo construir más de 6 pisos, ¿sí? Entonces simplemente realizar unos estudios de prefactibilidad, si es factible o no es factible el proyecto, y entonces pues vamos a ahorrar también mucho tiempo y pérdida de información. Todo este tema incrementado con el IoT, o el Internet de las Cosas, se crea un concepto nuevo, que es todo el tema de Smart Cities. Ya es ver toda esa información, Smart Cities en ciudades,
donde smart significa algo que sea tangible, que yo lo pueda medir, que se pueda contar, ¿sí? Porque una ciudad inteligente no es tener un semáforo detector sí, un semáforo inteligente que pare cuando cuando el peatón necesite parar, o que no viene circulación vehicular, entonces el semáforo se puso en rojo, o que hay acumulación de 30 carros o 40 carros en una fila, o los carriles están ocupados, entonces el semáforo ya empieza a pasarse de amarillo a verde para que los carros circulen y evitar tráfico. Eso no es una ciudad inteligente, ni mucho menos estar sacando en una ciudad fotomultas o cualquier sistema de cámaras para restringir pues sí, la velocidad de las personas. Eh, Smart City va mucho más allá, ¿sí? Es prácticamente la incorporación absolutamente de todo, donde bueno, acá cierro, les voy a compartir dos videos importantes. Iván Darío les hace llegar al correo de cada uno de ustedes al final el PDF de la presentación. Simplemente ustedes le van a dar clic acá a la parte final, le van a dar ustedes clic acá en la parte final, le dan clic, ahí se les va a abrir un enlace, son dos videos, uno directamente aquí en Colombia, directamente desde el BIM Forum Colombia, que es este video, y otro que fue una ciudad de Singapur, que eh, sí, es un documental que sacaron de National Geographic, algo pues a nivel pues, del país. Entonces les comparto esa información, les comparto esos links y ya, creo que terminé, Iván. Gracias. Pues Iván, no sé si quieran manejar ustedes todo el tema de las preguntas como conversatorio o lo hacemos por medio de preguntas o no sé qué dudas tengan. Si quisiera, Iván, regáleme por favor un minuto, ¿sí? Y ya regreso, mientras van sacando las preguntas, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Inge, dale que ahí se escucha perfecto. Listo, perfecto. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Nayeli Rincón Abril, soy ingeniera ambiental, especialista en gerencia ambiental y gerente administrativa en DICAM Acciones Sostenibles. Bueno, primero agradecer a cada uno de ustedes por participar en este evento, al ingeniero Diego por compartir esta información, estos conocimientos sobre los conceptos básicos para la implementación en obra, y a la empresa BIMSAS por ser el respaldo para la empresa DICAM. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas. Mientras tanto, no sé si la persona que quiera activar el micrófono y realizar la pregunta oralmente puede hacerlo, o si no, pues damos inicio. Yo realizo la pregunta según los que tenemos en el chat. Buenas noches, yo tengo una duda. Regálame un momento que llegue el ingeniero Diego y ya realizas la pregunta, ¿bueno? Vale, gracias. Listo, Iván. ¿Listo? ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien. Hola, Nayeli, ¿cómo vas? Bien. Bueno, listo. Entonces, si quiere, el que iba a preguntar, toma la palabra y la realiza, porfa. Bueno, buenas noches, gracias. Muy buena. Primero, felicitarlos. Está excelente la modelación y la presentación estuvo muy bien. La verdad es un tema para Colombia es nuevo, ¿no? Pero de una otra forma se ve que en Colombia ya se está implementando y ver empresas de esta magnitud es muy bueno. Mi duda va encaminada eh, hacia la integración de los sistemas solares en BIM, bueno, en el sistema solar y también el sistema de edificaciones inteligentes, como también para calificar dentro del Green Construction. ¿Han aplicado algún proyecto con esta certificado o han apostado
a certificarse con Green Construction o algo así? ¿O han incorporado también todos estos sistemas? Felipe, ¿cómo vas? Pues hasta el momento no se ha implementado, digamos, como paneles solares o algo así por el momento, pero sí entra, sí hay empresas, ya se está trabajando con varias empresas, una de ellas es Diconelec, sí, ya se están trabajando pues con varias empresas para hacer ese uso. Simplemente es lo mismo, la misma forma como ellos los trabajan, pero no hacer eso, no hacer toda esa, digamos, la implementación de ellos dentro de la etapa de posterior, ya sea etapas de mantenimiento o requerimientos directamente desde la constructora, sino ya sea dentro de la etapa de planeación, obviamente buscando la factibilidad pues, del proyecto, el uso de los buenos recursos y demás, ¿sí? Pero proyectos como tal, hasta el momento que nosotros, netamente nosotros hayamos hecho, no, igual tampoco es un reto para nosotros porque simplemente es llegar a modelar el comportamiento de las redes o sí, de las fotoceldas, incrementarlo a nuestro modelo y el comportamiento va a ser el mismo. Lo único que sí no hace el software o la metodología es utilizar, digamos, la viabilidad del mismo, ¿sí? Como yo les explicaba, tal vez el programa de Carbon Neutral, que sí se ha hecho, se hará lo mismo con con el programa de los paneles solares, ¿sí? Simplemente es realizar la exportación en el formato que ustedes requieran para que su programa de diseño les corra la información de fotoceldas para que ustedes vean la viabilidad del proyecto. Simplemente es meter acá en el modelo los parámetros o las fichas técnicas de cada fotocelda y es poner a correr el proyecto, no más. Listo. Tenemos algunas preguntas de la plataforma en YouTube, entonces pues vamos a iniciar por esas y ya iniciamos. Nayeli, una pregunta. A lo último, ¿me regalas un segundo? Yo Sí, claro. les quiero comentar, en este momento está conectado Henry. Henry es bueno, él hace parte del BIM Forum de Ecuador, que quería regalarle a Henry tal vez un espacio de no más de un minuto para que él nos compartiera la información, cómo en Ecuador están manejando la metodología. Ellos no manejan el software de Revit, de diseño que nosotros manejamos, ellos manejan otro software que se llama Archicad, que es de la casa de Graphic. Entonces, no sé si lo hacemos ahorita o lo hacemos al finalizar o bueno, no sé, de la forma como tú le des. El manejo para mí Pues, está bien. si quieres de una vez, que es el punto de vista. Entonces, Henry, no sé si esté por ahí todavía. Vi que estabas conectado al principio. Henry. No, Inge, creo que salió. Entonces, si quieres, continuemos. Listo, entonces tenemos solo 3 preguntas de la plataforma de YouTube. Entonces tenemos la primera. Veo que ustedes son una empresa colombiana y la experiencia de ustedes ha sido en su nación. Yo soy dueña de una empresa que construye en otro país diferente al de ustedes. La pregunta es saber si el equipo de trabajo BIM de su empresa tiene la facilidad de implementar esta metodología en proyectos de edificaciones de otros países y cómo es el acompañamiento y qué experiencia tienen al respecto. Qué buena pregunta. Bueno, netamente proyectos en este momento, proyectos por fuera del país no hemos realizado, pero el proyecto que les mostré ahorita, que lo puse el caso de ejemplo, que fue el proyecto de Nogales en Villavicencio, donde yo realicé la coordinación, es un proyecto que yo no he tenido que viajar a Villavicencio para ejecutar el proyecto, para coordinar el proyecto, simplemente fue realizar el proyecto, pues, basados en los procedimientos o en los parámetros establecidos que se les comentó durante la sustentación. Y el acompañamiento que nosotros hemos realizado, nosotros realizamos varios acompañamientos que son tal vez por medio de correos electrónicos, las aplicaciones y los visualizadores que yo les mostré anteriormente, y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tal vez yo encontré una colisión de esta pantalla o de esta fachada o de este acabado, ¿sí? Simplemente yo aquí le doy comentario, la opción de comentario, yo soy en este momento tal vez el residente de obra o el director de obra, acá simplemente hago los comentarios, digamos, no sé, modificar, o el vano a la ventana, modificar, ¿sí? Y lo que ustedes quieran escribir, simplemente le dan publicar,
y en este momento a mí automáticamente a mi correo personal, mi correo corporativo, donde yo tengo cargado este proyecto, me está llegando la modificación o la solución o el problema o la solicitud que ustedes requieren para realizar la modificación. Netamente yo lo que hago es realizar eso, enviárselo, esto es arquitectónico, al diseñador arquitectónico para solucionar eso, para que me la solucione, entramos en el tema de modelación. Entonces, eso es en cuanto a manejar pues toda la parte de correos o en su defecto manejar las nubes, ¿sí? También puede ser, digamos, acompañamientos por medio pues de WhatsApp o acompañamientos por medios de llamadas telefónicas, ya ha llegado el caso de que, no, de que sea algún concepto técnico, o en su defecto, como hemos hecho en Nogales, haciendo acompañamiento en línea, ¿sí? Mientras pues el equipo se va formando con las plataformas que se les entregaron a ellos. Entonces, para mí manejar un proyecto en Villavicencio o manejarlo por fuera del país, para mí va a ser lo mismo. Sí, simplemente al principio uno crea unos estándares que se llama un BEP, que son los planes de ejecución BIM, donde simplemente en esa información reposan primero los correos o cómo va a ser bueno, uno de los parámetros que uno encuentra dentro de esos formatos es cómo va a ser el uso de la comunicación. O sea, llegado el caso de que yo tenga que levantar la mano, pedir ayuda al diseñador estructural, quién es el diseñador estructural, cómo me puedo contactar con él, o quién va a ser la persona responsable de tal diseñador que me debe pues una solución o una respuesta con respecto a la inconsistencia que se encontró netamente en obra, ¿sí? O en su defecto en la etapa de diseño. Entonces, para mí va a ser lo mismo trabajarlo dentro del país o trabajarlo por fuera del país. Listo. La segunda pregunta que tenemos es, para que ustedes realicen simulaciones 4D y programación de obras, ¿solo sirve tener la información en Project? Mi empresa... Sí, para hacer simulaciones, ¿sí? Te escuché entrecortado. Bueno, luego sigue, mi empresa está realizando las programaciones en Excel, ¿serviría? Ok. Sí se podría y no se podría. Sí se podría y no se podría. Es lo mismo que yo he explicado ahorita, tal vez con el software de Project, simplemente es realizar una reprogramación de los códigos o la forma como ellos están llamando los parámetros para manejar un solo idioma. Sí, es decir, que mi pantalla que está en el piso 3, que el arquitecto la llamó A3, sea la misma pantalla para el A3 estructural, sea la misma pantalla para el A3 de cómo descanse la información en este caso en Excel, ¿sí? Simplemente es colgarlo. Navisworks no solamente lee el software de Project, ¿sí? También lee Excel y también lee otro software que se llama de programación que se llama Primavera. Entonces, sí se puede implementar también solamente con Excel. Ya la última pregunta que tenemos de esa plataforma es, ¿cómo entra a formar parte de la metodología una empresa de proveedores? Uy, es buena pregunta. Yo creo que bueno, uno de los papeles importantes para llevar a cabo esta metodología son los proveedores. Un ejemplo puntual, en el caso de Papco y la ladrillería Santa Fe, acá en Bogotá, ellos ya tienen catálogos, o sea, ellos vieron ya esto como una oportunidad de negocio, ¿sí? Ya crearon sus propios catálogos en familia Revit. Bueno, la diferencia entre AutoCAD y Revit, o Revit, es que en AutoCAD uno hablaba era de bloques, ¿sí? En Revit ya uno habla de familias. Entonces es prácticamente lo mismo, donde uno puede crear las familias. Ya Papco, puntualmente en el caso de Papco, son empresas donde nosotros casi siempre las metemos o diseñamos sobre los parámetros de Papco. Si el cliente no trabaja con Papco, descargamos los catálogos o solicitamos los catálogos de esa compañía. Y llegado el caso de que no la tengan, pues trabajamos con las familias estándares que maneja directamente el software de diseño. Sí, cabe aclarar que, digamos, para diseñar existe el Revit Arquitectura, ¿sí? Toda la parte arquitectónica. Para diseñar la parte estructural está el Revit Estructural, o para direccionar, diseñar toda la parte de Revit está el Revit MEP, ¿sí? En Revit Arquitectura uno encuentra absolutamente todas las tres disciplinas, pero la única diferencia de las otras dos es que yo puedo hacer cálculos. O sea, lo otro simplemente es como visualización, modelos, tal vez una que otro accesorio, una que otra redes, crear familias y demás, pero cálculos aritméticos o cálculos de presiones de tuberías y demás sí toca directamente desde cada software específico para realizar sus diseños.
Entonces, para mí los proveedores juegan un papel importante, incluso como les mostraba anteriormente, la idea es que el equipo o la gerencia ingrese o sepa quiénes van a ser los proveedores dentro de la etapa de planeación del proyecto para evitar posibles errores durante la ejecución del mismo. Listo. Entonces, iniciamos con las preguntas en Meet. Entonces, la primera que tenemos es realizada por Astrid Aparicio. Dice, recomienda BIM 360 para aplicar en obra en la construcción, administración de proyectos. Sí, claro, BIM 360 bueno, BIM 360 hay muchos BIM 360, bueno, valga la redundancia, pero BIM 360 trae, digamos, varios subcapítulos, o sea, hay un BIM 360 Coordinator, hay un BIM 360 Docs y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del BIM 360 que tú me hables, yo creo que debería ser el Docs, pues porque es para implementarlo en obra. Simplemente es cualquier información, cualquier documento, cualquier acta que yo tenga dentro de mi proyecto va a reposar allá. Mis estudios, mis modelos coordinados, todas mis disciplinas y todas las coordinaciones y todas las trazabilidad va a reposar directamente desde esa información. Entonces, obviamente sí, claro que sí. Se debe implementar que BIM 360, incluso BIM 360 también tiene un visualizador parecido a este de Autodesk que les mostré de ejemplo, donde yo también puedo hacer recorridos, puedo hacer absolutamente todo, incluso las modificaciones que yo haga no me van a llegar ya a mi correo, sino ya me van a llegar es a la nube, ¿sí? Donde no solamente me voy a dar cuenta yo de las inconsistencias que se presentaron, sino se va a dar cuenta todo el equipo de trabajo. Entonces, BIM 360 va, o sea, mucho va apuntado para BIM 360 realizar las coordinaciones con ellos. Listo. Tenemos otra de Juan Abril. ¿Cómo se manejaría la seguridad de información en BIM 360? Ok, por ejemplo, en BIM 360 uno que puede hacer, ya cuando uno cuelga, sube toda la información o toda la documentación dentro de la nube, en este caso, eh, BIM, BIM 360 o BIM 360, Docs, siempre va a existir un usuario que tiene netamente toda la información. Entonces, digamos, Juanito es el diseñador arquitectónico, entonces él tiene acceso de visualización de las otras disciplinas netamente cuando va pues, a hacer visualización, ¿sí? Pero él solamente puede hacer modificaciones desde la disciplina que fue asignada dentro de BIM 360. Yo puedo asignar roles por cada persona donde esos roles pues hacen las modificaciones. Entonces la documentación 100% va a estar protegida por el equipo de trabajo. Yo le puedo quitar los parámetros a ellos de que me descarguen información que no sea netamente de las disciplinas de ellos. Es más, no hay necesidad de descargar información, por lo que les decía que todas las modificaciones se pueden realizar directamente desde dentro de la plataforma. Entonces, pues la información va a estar 100% protegida ahí. Mariluz Gil dice, ¿cuáles programas recomienda aparte de los que pertenecen a la casa Autodesk? Pues la verdad, para mí el mejor es, o bueno, lo que más se maneja acá en Colombia es toda la casa Autodesk. Sí, por eso hubiera querido que Henry nos comentara algo al respecto de cómo es bueno, la metodología es la misma, de cómo es la forma de trabajo colaborativo que ellos trabajan en cuanto a Archicad de la familia de Graphisoft, pero muy poco conozco de la realidad, muy poco conozco de otro software y ya, o sea, yo me casé con Autodesk y con Autodesk yo creo que me quedaré, o bueno, nos quedaremos todo el equipo de trabajo. Bueno, Astrid Aparicio pregunta de nuevo, ¿cómo llevar BIM a las universidades? Uy, bueno, el BIM en las universidades, yo creo que hace muy poco, y qué excelente pregunta, hace muy poco hablaba con profesores de la universidad, con otro conversatorio que hicimos donde les comenté a ellos sobre lo que estábamos haciendo. Y cambiarle el chip a la gente, más que todo a los docentes de vieja data, es complicado. Es complicado. Más o menos unos 15, 20 días después me llamó mi profesor de estructuras y me dijo que ya estaba haciendo un curso de SAP o ETAPS, no recuerdo bien, basado en la metodología BIM. Entonces, ya
al menos la universidad donde yo estudié ya se están dando cuenta que sí se necesita implementar la metodología. Y para mí la parte académica en general, yo creo que ahorita, como se dieron cuenta, si uno no tiene conocimiento en el caso de la metodología o con nociones con la metodología, uno tal vez pueda llegar a quedarse por fuera de cualquier oferta laboral. Entonces, para mí sí es un tema súper importante que desde la academia se empiece a dictar pues todo este tipo de espacios. Es más, si hay necesidad o necesitan de requerimientos de nosotros para ir a dictar capacitaciones, nos contactan a nosotros y obviamente con mucho gusto vamos a estar allá. Gerardo Arias pregunta, ¿cuáles son los requisitos de conocimiento para el uso de la metodología BIM? ¿Y cómo ve la implementación en Colombia por parte de las PYME? ¿Por parte de las qué? De las pequeñas empresas. Ok. Por parte de las pequeñas empresas, nuestra empresa la verdad es muy pequeña. Somos un equipo de trabajo prácticamente, netamente en coordinación. Trabajamos 3 personas. Estamos ejecutando, ya llevamos 11 proyectos. La empresa se fundó más o menos en el 2018. Ya tenemos más de 11 proyectos ya ejecutados basados en la metodología BIM, alrededor de 300 metros cuadrados coordinados. Entonces, en cuanto ya a la implementación, esto influye, o sea, la metodología no quiere decir que solamente sea para empresas grandes. Esto sirve así sea hasta netamente la construcción de una sola vivienda. Como se dieron cuenta, esto no es más allá sino una organización de personas, procesos y herramientas, y es simplemente asignarle roles a cada persona, realizar de la mano, realizar basados en una sola nube y hacer un trabajo colaborativo. El peor error que hay actualmente es todo el tema de comunicación, y pues cuando tú manejas en la nube y manejas un solo idioma, que es BIM, no van a haber errores, no van a haber errores. Entonces, o los errores son muy mínimos, ¿sí? Entonces, esta metodología es simplemente implementarla. Les voy a compartir, como les dije anteriormente, la sustentación, las 7 guías que nos regala, bueno, que nos entregó a nosotros el BIM Forum Colombia, y se las voy a estar compartiendo a ustedes. Entonces, sí se puede implementar, así sea para la construcción de una vivienda, y simplemente es hacer una organización de los procesos. Listo. Nicolás Parada dice que tiene una duda, entonces por favor activas el micrófono y le realizas. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien. Diego, tengo dos dudas puntuales acerca de, primero, el movimiento de tierras en Revit, pues partiendo de que uno importa, digamos, un archivo CAD de topografía. ¿El tema de movimiento de tierras se puede manejar dentro de Revit o cómo se podría manejar ese tema? Sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es simplemente es ingresar la topografía. Cuando uno ingresa, digamos, la topografía en 2D a un modelo para realizarlo en 3D, lo único que uno hace es coger esos documentos, forma unas plantillas bases. Prácticamente es como cuando inicialmente se empezaba a dibujar, ¿sí? Que tú te ponías tu plantilla, ponías una lámpara por debajo y empezabas a calcar. Eso es prácticamente lo que tú haces. Después simplemente es hacer la exportación volumétrica. Y sí, en Revit se puede hacer. Lo que yo les decía anteriormente, no soy pues digamos, el coordinador el diseñador de mi empresa, porque pues, mi perfil es ingeniero civil, no diseñador, pero sé que que ese tipo de cosas se pueden realizar. Incluso si hay tal vez, no sé si tal vez Revit quede un poco corto en ese sentido, pero si tú manejas cualquier otro programa, toda esa información se puede exportar a Revit. Obviamente hacer un chequeo del comportamiento de la información, porque cuando no importa la información es en formato CFC, y pues para nadie es un secreto que cuando uno hace conversión o transfiere la información de un software a otro, hay parámetros o parte de la información puede ser perdida. Entonces simplemente es tener cuidado a la hora de realizar estos cambios, y llegado al caso que haya alguna modificación, pues realizar las adecuaciones directamente desde Revit. Perfecto, Diego. Y la otra pregunta era, bueno, hasta donde tengo entendido, BIM es un outsourcing que le presta el servicio a las constructoras. Em,
la pregunta es, ¿ustedes cobran por metro de área construido o cómo es el tema, o sea, cómo manejan los precios que ustedes le ofrecen a, digamos, a las constructoras? Nicolás, sí, Nicolás, pues prácticamente, pues digamos decir, o sea, hemos llegado a varios proyectos que, o sea, digamos, el equipo de diseño ha trabajado prácticamente en varios proyectos donde pues, la comunicación de ellos ha sido buena y requieren tal vez de no una metodología BIM ni de un acompañamiento BIM, sino requieren más que todo es como un modelo 3D donde descanse la información. Sí, o sea, tal vez la coordinación no van a aparecer 5.000, 7.000, 73.000 interferencias como lo vieron ustedes, sí, sino ya es simplemente un trabajo pues colaborativo mínimo, donde obviamente uno no puede tener un costo, uno no puede ser avariento con el cliente y decirle, le voy a cobrar lo mismo como si su proyecto estuviera, perdón la palabra, patas arriba, o un proyecto que esté 100% coordinado. Entonces se tomó la decisión de que dependiendo de las interferencias o dependiendo, digamos, el dolor que tiene el cliente, porque hay clientes que solamente quieren la implementación, no tanto como la metodología, sino como un modelo en 3 dimensiones donde les descanse la información, quieres ver tu información basados en los software que les mostré y ya no quieren nada de coordinación, mis coordinaciones yo las desarrollo en obra con mi equipo de trabajo, o hay clientes que solamente construyen, simplemente quieren es hacer el modelo 3D, hacer la 4 dimensión con la simulación y ya, como hay clientes que, entonces un valor agregado por metro cuadrado es difícil sacarlo, ¿sí? Más que todo uno lo que hace es hacer como una lista de chequeo, ¿sí? Nosotros tenemos una lista de chequeo, tenemos unas tablas comerciales netamente, pues obviamente que estructuradas por parte de nosotros, donde nosotros la información que tú nos entregues empezamos a chequear, ¿sí? Es una lista de chequeo interna que nosotros realizamos con el equipo de Vive Studio y a lo último nos va a arrojar un valor. Entonces, pues, internamente para nosotros, tal vez si tu comportamiento está entre 60 y 70, tal vez tiene un costo de acompañamiento esto, pero no requieres tal vez un 3D coordinación, sino un 4D o un 5D, ¿sí? Entonces, dependiendo del comportamiento o el grado de madurez que tu compañía tenga o tu proyecto tenga, es cuando uno empieza a generar algún costo del mismo. Entonces, todos los proyectos son completamente Perfecto, diferentes. perfecto, Diego, muchas gracias. Ok, Nicolás. Listo, ingeniero. No sé, pues yo creo que la última pregunta y para dar cierre, ¿te parece, ingeniero? Sí, no sé si ya volvió Henry. No, pero sí, hagamos la última y Aquí cerramos. estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí me Bueno, escuchan? pues Henry, entonces Hola, hola, mejor ¿cómo Henry, démosle están? para ¿cómo la vas? palabra. Buenas noches, Henry, buenas noches. Henry, ¿cómo No, vas? mil disculpas, antes no pude activar el micrófono, no sé por qué. Pero Dale, dale. mil disculpas, ya. Nada, quería comentarles que acá en Ecuador se está implementando BIM, pero como ya mencionó Diego, con Graphisoft más que todo, porque la plataforma de Graphisoft es un poco diferente a la de Revit. Por ejemplo, en Revit ustedes suben sus modelos a BIM 360, ¿verdad? Sí, Acá en Graphisoft es como que el mismo programa tiene una nube que se llama Teamwork y ahí en el mismo modelo se trabaja. Es como un videojuego en línea prácticamente. Está ahí el ingeniero estructural, el arquitecto, el ingeniero eléctrico, todas las ingenierías se mezclan en un mismo modelo. Así es como funciona el trabajo colaborativo acá en Ecuador. Y Diego, quería hacerte una pregunta que tengo en mente desde que iniciaste. dale, dale. A lo que presentaste tu modelo en Naviswork del edificio, quería saber cuántas personas más o menos estuvieron involucradas digamos, en la modelación de esa edificación. Sí, Henry, en este proyecto en el proyecto de Nogales estuvo el diseñador estructural, uno, el arquitectónico, el de aire acondicionado, van tres, bueno, yo te los voy contando y tú los vas sumando, van tres, Uh -huh. las redes de suministro, Ok, bueno, agua fría, agua caliente, lo que ustedes llaman aguas hervidas, ¿sí? ok. Redes de ventilación, redes de agua lluvias Uh -huh. y estuvo las redes eléctricas y ya, esas fueron las disciplinas que nosotros, bueno, sí, el equipo de trabajo que se tuvo acá en Nogales. O sea, prácticamente unas 7 personas casi. Más o menos 7 personas, sí, señor. Te pregunto eso para que la audiencia se entere que se necesita mucho menos personal para lograr
modelos de gran magnitud como el que acabaste de mostrar. Y bueno, también ya agradecerte por haberme invitado a esta presentación. Estuvo demasiado buena, demasiado buena. Otra No, preguntita más. ¿El video lo van a compartir o...? sí, Henry, el video lo suben a la plataforma de ellos, a la página de ellos de YouTube, si no estoy mal. Perfecto, perfecto. Entonces, yo le comparto el link. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente presentación. Vale, Henry, gracias. Listo, ingeniero. Entonces, Una pues yo creo pregunta, que... Ah, sí, claro. Rodrigo de acá de México. Ujú. No sé si me escuchan. Sí, Sí, Rodrigo, te escucho. Ok. De antemano, felicidades. Está muy buena tu presentación. Me llamó mucho la atención. Aquí en México, te voy a poner en contexto. Realmente el BIM, igual como ustedes, no existe. Son muy pocas las empresas quienes lo manejan. Yo me dedico más que nada a lo que es todo el modelado, realidad virtual, recorridos virtuales y todo esto. Manejo mucho lo que es el CivilCAD, inclusive ArchiCAD y Revit. Y últimamente me llamó la atención a raíz de esta famosa pandemia, explorar un poco lo que es BIM. Me han dado metiendo en muchos lados para documentarme. Realmente, en sí la pregunta es muy complicado el proceso de seguimiento para elaborar los famosos documentos finales de entrega o tú desde tu experiencia, ¿cómo lo dictaminarías? No, mira, la verdad no, simplemente es empezar a pensar de una forma diferente. Sí, simplemente es cambiar ese chip de la forma tradicional y conectar o sea, el chip de la nueva metodología. Casualmente hace poco hablaba con un compañero de la universidad que él es diseñador en Boyacá de redes y me decía, y tiene razón, me decía, lo que pasa es que las metodologías o las formas de trabajo anteriormente no habían evolucionado porque pues, los papás de la ingeniería aquí en Colombia siempre han sido pues ya gente que ya digamos ahorita ya es tal vez un poco pues mayor, ¿sí? Y no se había digamos como indagado o buscado otro tipo de metodologías hasta que pues el equipo de trabajo que hizo parte del BIM Forum o de Camacol de la construcción empezaron pues a verse afectados, cómo podemos colaborar con el medio ambiente y demás, pues se quedó práctica, bueno, se empezó a implementar esta metodología en Colombia. Aproximadamente, hay, ponle, yo le calculo a ojo cerrado unas 20 empresas constituidas, tal vez un poco más, que manejemos la metodología, pero si te das cuenta, netamente nosotros que somos una empresa pequeña, una empresa de 3 personas que asociamos con una empresa de arquitectos diseñadores, porque ellos manejaban toda la parte de diseño basado en la metodología BIM y nosotros toda la parte de coordinación. Entonces, la necesidad de nosotros lo hacían ellos y la necesidad de ellos la hacíamos nosotros. Sí, el equipo de trabajo de ellos la empresa se llama ArchiStudio, para que, por si la quieren seguir. Funciona más o menos con 4 personas y tenían muchísimos proyectos exitosos y el equipo de trabajo yo tenía una metodología supremamente súper avanzada en cuanto al trabajo de ellos, pero mira que netamente nosotros en temas de coordinación en 2 años ya hemos ejecutado 11 proyectos donde tocarle la puerta a un cliente y decirle, oye, ven, mira, esto es lo que hacemos. No ha sido fácil, al principio tocó puerta a puerta, hoy en día y afortunadamente pues los proyectos que hemos terminado nos han seguido llamando pues para continuar en futuros proyectos y ya no entramos solamente, bueno, no, esta la metodología no solamente entra en la etapa de planeación, aunque es lo más recomendado, pero también hemos entrado en proyectos fast track, ya en proyectos que ya están en marcha, ya están en ejecución, donde simplemente llegamos a hacer con todo el equipo en tiempo récord toda la modelación, la actualización y ya prácticamente la modelación ya es actualizar los modelos del comportamiento de obra, ya uno no necesita tal vez de los diseñadores, sino el residente de obra o de los maestros de obra de cómo quedaron las redes instaladas, pues para que esto me sirva en futuros temas de mantenimiento y demás. Entonces, si te das cuenta, no es una metodología robusta, es un tema de organización, llevar unos flujos de trabajo, un trabajo colaborativo, manejar todos un mismo idioma, manejar todos obviamente con un mismo fin que es pues,
construcción de la edificación o la vivienda o lo que tú estás construyendo. Y ya, eso prácticamente es todo. Entonces, si quieres, nos ponemos en comunicación más tarde en la pantalla que les compartí, o bueno, que les estoy compartiendo, bueno, esto no, en las diapositivas, está a lo último mis datos. No sé si quieres tomar mis datos. Cualquier duda o inquietud que tengas, pues no la comentas. Ok, sí tomo tus datos y yo siento que por ahí sí te molesto, porque te digo, todo lo que es el modelado de Revit, lo hacía, de hecho inclusive apoyo a despachos de ingenieros civiles para desarrollarles los modelos y ya se los paso para que ellos elaboren los cálculos estructurales. Sobre todo usan el CPCAD y el ETABS, que son los Sí. que son compatibles. Y también les modelo lo que es instalaciones eléctricas y sanitarias, hidráulicas a algunas empresas para que ya sus programas ahora sí los ejecuten. Y te digo, a raíz de esta famosa pandemia, dije, bueno, pues si yo ya elaboro todo esto, ¿por qué no tratar de conjuntar lo que es BIM? No nada más el puro modelado, sino llegar a un proceso ya más completo que como te digo, vi tu presentación, me llamó mucho la atención y me está motivando a seguir más adelante, buscando todo. Claro. Claro que sí, tal vez los 7 documentos que les voy a pasar a ustedes para ti va a ser tal vez de mucha importancia, porque ya son guías y estándares que si tú los riges al pie de la letra, ahí te enseña prácticamente cómo crear las plantillas, cómo crear absolutamente todo. Entonces, va a ser de mucha importancia esa información para ustedes. De antemano, o sea, te agradezco y todo eso, porque sí, sobre todo para las personas que nos están oyendo, esto de la metodología BIM es el paso que sigue después de lo que ya nos cambió mucho cuando inició todo lo que es el modelado, el famoso 3D y todo lo demás. Pero esto es realmente lo nuevo. Yo doy clases acá en una universidad y sí, como tú dices, cambia mucho el chip, sobre todo a la vieja guardia, el cambiarles el chip, cuesta bastante, ¿eh? Y a los alumnos, pues realmente, ahora sí, como yo cuando les doy clase, les digo, me tienen aquí, véanme como caja de TNT. ¿Qué es una caja de TNT? Una caja de dinamita, les digo, explótenme lo más que puedan. Y te felicito por tu presentación. Vale, muchas gracias. Listo, ingeniero. Pues yo creo que ya damos por terminado el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por participar y prestarse para este evento. Al ingeniero Henry por su intervención. Y nada, pues muchas gracias a todos los que participaron. El certificado se les estará enviando entre 4 a 5 días hábiles y pues la información de igual forma al correo electrónico de cada uno de ustedes. Y pues nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran como DICAM Acciones Sostenibles y ya les comparto la presentación donde nos pueden encontrar. Inge, muchas gracias. Primero que todo, cerrar dándole las gracias a ustedes por abrir nuevamente esos espacios. No, a ti, ingeniero, muchas gracias. Un abrazo para todos. Entonces, y gracias. Sí, igual de cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que tengan la pueden realizar al correo electrónico del ingeniero Diego, ¿sí? Sí, perfecto. Por mí no hay problema, Inge. Listo. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Los esperamos en los próximos conversatorios. Mañana tendremos el de gerencia de proyectos. Entonces, están cordialmente invitados para que se registren y participen en este. Buenas noches a todos.